Dios los bendiga, queridos, amados, respetados. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es una felicidad, una verdadera alegría estar con todos ustedes en este viernes 28 de enero de 2022. Estamos en la serie de devocionales cara a cara. Hoy es el día 64 y el devocional de hoy se llama Obediencia Sabia. Y ya nos acercamos al final de esta serie de devocionales. Les voy avisando que a partir del mes de febrero comenzaremos con una nueva serie de sermones que va a tener un tema muy importante, muy bonito, muy apropiado para el famosísimo mes del amor, que tiene que ver con las relaciones, todo por supuesto basado en la palabra de Dios. Y bueno, les anticipo para que se vayan emocionando y también para que vayamos cerrando esta serie de devocionales basados en la vida de Moisés. Estamos estudiando sus últimas palabras en el libro de Deuteronomio. Y hoy estudiamos un desafío a la obediencia. La obediencia es, dicen, el lenguaje del amor de Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando lo obedecemos, cuando obedecemos sus mandamientos. Porque las leyes de Dios, los mandamientos de Dios son buenos, están basados, como dijimos ayer, en su amor, en el amor a Dios. Y somos llamados a obedecerle. Y bueno, mis queridos hermanos, dice la palabra también que hay que ser hacedores de la palabra y no solo oidores. No solamente oír lo que Dios dice, sino obedecer lo que Dios dice, porque no es lo mismo simplemente escucharlo que obedecerlo. Así es que vamos a nuestro devocional de hoy, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desafía a obedecerte. Te pedimos el día de hoy, Señor, que recibamos este desafío y este reto y lo aceptemos con todo el corazón. Danos tu palabra, Señor, a cada persona, y te pido por todos mis hermanos que cada persona que está escuchando este devocional sea confortado, sea abrazado y sea desafiado por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis queridos hermanos. Obediencia sabia se llama este devocional. Vamos al libro de Deuteronomio. Avanzamos muchos capítulos hasta el 28. Capítulo 28, y ustedes lo pueden leer todo el capítulo 28, que es bastante largo si quieren, pero vamos a leer solamente unos cuantos versículos que si ustedes tienen alguna edición especial de la Biblia que tienen ahí títulos, hay dos títulos en este capítulo. El primero es bendiciones de la obediencia y el segundo es consecuencias, o algunas traducciones dirían maldiciones de la desobediencia. Básicamente la idea es, si obedeces a Dios te va a ir bien, mi querido hermano. Si desobedeces a Dios te va a ir mal. Y esta idea es real, está en la Biblia, pero quiero explicarla muy bien porque puede causar malas interpretaciones. Así es que vamos a leer la palabra y luego explicamos pues lo que Dios quiere decirnos y lo que revela su palabra en este capítulo. Capítulo 28 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Básicamente, si obedeces a Dios, te va a ir bien, mi querido hermano, y Dios te va a prosperar. Y luego sigue hablando, y a partir del versículo 15 vienen las consecuencias de la desobediencia. Pero, acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Cómo ven esta enseñanza, mis queridos hermanos? La enseñanza es, pues creo que yo, simple, clara. Obedecer a Dios es bueno, desobedecer a Dios es lo malo, pero puede causar confusiones. Y entonces déjenme decir algunas cosas que no significa esta enseñanza. Esta enseñanza no significa que Dios anda todo el tiempo castigando a todos los que lo desobedecen y se portan mal, y todo el tiempo premiando con bendiciones materiales a todos los que siempre obedecen sus mandamientos. No es una ciencia exacta, esto no es una ley científica, es un principio de sabiduría. Así debemos entenderlo, como un principio de sabiduría.
Después vamos a encontrar en los Salmos, en libros como Job, que se nos dicen cosas que pudieran parecer diferentes. Por ejemplo, se nos dice en los Salmos, hay preguntas del salmista: ¿por qué los impíos triunfan? ¿Por qué a los impíos les va mal? ¿Por qué a los que hacen el mal de pronto tienen riquezas y de pronto tienen éxito? Y bueno, la Biblia responde de diferentes maneras. Una de las maneras de responder es, bueno, no pensemos que ese les va bien porque tienen cosas, significa que les va bien. No, mis queridos hermanos, el día de hoy podríamos pensar, por ejemplo, en gente que se dedica a negocios turbios, y hay quien podría decir, ay, les va bien porque tienen dinero, porque tienen posesiones materiales. Mentira. Muchos de ellos viven vidas horribles y terminan sus vidas muy mal. El problema aquí es que definimos el bien en tener cosas, tener materia, y no es así. El bien máximo es la presencia de Dios. Y por eso la enseñanza aquí es: obedecer a Dios te va bien. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios es acercarte a Él. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Y a lo mejor no tienes lujos, y a lo mejor no tienes carros, y a lo mejor no tienes millones en tu cuenta bancaria, pero si obedeces a Dios, estás cerca de Él, tienes todo lo que necesitas. Tienes el bien máximo y te va bien. En cambio, si desobedeces a Dios, en cambio, si estás alejado de Dios, entonces, aunque tengas riquezas y aunque tengas muchas cosas, no te va bien porque no tienes al bien máximo, que es Dios. Pero tenemos que reconocer que a veces pasan cosas malas a la gente que busca a Dios, y a veces pasan cosas buenas a la gente que no busca a Dios. Y la propia Biblia nos dice que así pasa cuando leemos, ya dije, ¿verdad?, el libro de Job o el libro de Salmos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la obediencia? Es un principio de sabiduría, mis queridos hermanos. Es un principio de sabiduría, que es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios. Incluso cuando eso a veces signifique que a lo mejor no te va a ir bien. Les pongo el ejemplo de aquellos que son perseguidos por el Evangelio. Hay gente en la historia del cristianismo que por seguir a Dios, por obedecer a Dios, han sido perseguidos y han terminado devorados por bestias o han terminado quemados. Y uno podría decir, oye, pero ¿qué no? Aquí el Deuteronomio dice que si obedeces a Dios todo te va a salir bien y todo te va bien. Recuerden, no es una ley científica, es un principio de sabiduría. Y esos cristianos que fueron quemados y que fueron devorados por las bestias, al final de cuentas sí obtuvieron el bien máximo. Sí obtuvieron el bien máximo que no se encuentra en esta vida. El bien máximo, mis queridos hermanos, no son los bienes materiales, no son las posesiones, no es el dinero. El bien máximo es estar con Dios. Y si lo obedecemos, vamos a alcanzar el bien máximo, que es estar con Él, la paz, la plenitud. A pesar de que vengan cosas, esos cristianos que morían devorados por bestias, que morían quemados, morían con mucha más paz, con más gozo en su corazón que los emperadores romanos, que tenían todo el dinero y todo el poder del mundo. Tenían más paz, tenían más gozo en su corazón. Entonces tenemos que cambiar esta forma de entender qué es el bien. El bien es la presencia de Dios y los bienes de paz y gozo que Él nos da. Y esos cristianos que morían quemados y devorados por bestias, al final terminaban sus días en la gloria celestial. Y otros que vivían en opulencia, con muchas cosas y mucho poder, bueno, terminaban sus días simplemente en la perdición total. Pero déjenme decir más cosas, mis queridos hermanos, porque otra cosa que tenemos que entender es que el pueblo de Israel está en una etapa en que Dios apenas comienza a revelar su voluntad a los seres humanos. Hay una cosa que se llama la revelación progresiva de Dios. Eso significa que Dios se fue dando a conocer poco a poco. Hace miles de años, cuando Dios dio su ley, los seres humanos, el pueblo de Dios, sabía muy poco de Dios, no tanto como nosotros hoy día sabemos. Hoy día tenemos toda la Biblia, hoy día tenemos el testimonio de Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. En aquella época, bueno, Dios apenas comenzaba a conocerse y los seres humanos apenas estaban entendiendo quién era Dios. Estaban, digamos, que en una etapa infantil, y me parece apropiada esta metáfora de niños, como el crecimiento de un ser humano. Cuando es niño, pues no entiende todas las cosas. Y piensa en esto, mi querido hermano. A un niño tú le tienes que poner límites claros para que entienda qué es portarse bien y qué es portarse mal. Le tienes que poner reglas claras, obvias, y tú no le puedes explicar todo el trasfondo de la obediencia y de por qué hacemos esto y de por qué recogemos nuestra
nuestras cosas y por qué recogemos y tendemos nuestra cama y por qué nos portamos bien con otros. No le puedes dar todo un análisis teológico y filosófico de la imagen de Dios en cada ser humano, y tú le tienes que explicar las cosas simples y claras y poner límites claros. Creo que estos pasajes de la ley del Antiguo Testamento a menudo son eso, son límites claros, simples, que no son una complicada filosofía y teología. Es muy simple. Obedeces a Dios, te va bien, es bueno obedecer a Dios. Desobedeces a Dios, te va mal, es malo desobedecer a Dios. En una gran medida, sí es verdad. Cuando te alejas de Dios, pues se aleja de tu vida el bien. Tú mismo te alejas de Dios. No es que Dios te deje de amar. No significa que Dios no ama a los que se portan mal. Dios ama a todos. Y Dios, dice la Biblia, hace salir el sol sobre justos e injustos. Y Dios tiene misericordia y no hace acepción de personas. Sin embargo, cuando tú te alejas de Dios, te alejas de su bien, te alejas de su protección, te alejas de su voluntad. Y es muy probable que cosas malas pasen en tu vida. Y cuando tú estás en las manos de Dios, cuando tú vives por Dios y obedeces a Dios, es verdad que Dios tiene cuidado de ti. No porque Dios no tenga cuidado de otros, sino porque estás cerca de Dios, estás en su voluntad, estás en los planes que Él quiere para ti. Pero tenemos que reconocer que no es una ciencia exacta, es un principio de sabiduría que en este momento Dios enseñó a un pueblo que digamos que estaba en una etapa infantil de su conocimiento de Dios, y entonces apenas estaban comenzando a conocer a Dios y necesitaban límites claros, pero detrás de esos límites claros hay una verdad mucho más importante, una verdad mucho más compleja, pero también más profunda, que es el hecho de que el bien máximo es la presencia de Dios, de que nuestra obediencia es una respuesta por amor a Dios, como decíamos el día de ayer, y que el bien máximo es estar en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, después de toda esta explicación, déjenme decir la única enseñanza de este devocional: obedezcamos a Dios, porque ese es el bien máximo. Obedezcamos a Dios, no por conveniencia, no por interés, pero sí conviene. No sigamos a Dios por conveniencia, sino por amor. Pero ¿qué creen? Sí conviene estar cerca de Dios, porque sus bendiciones son maravillosas. Bendiciones que no solamente son materiales, pero sí, definitivamente Dios también bendice a sus hijos de pronto con bendiciones materiales, pero sobre todo es la paz, el gozo. Y aun cuando falten las cosas materiales, el gozo de Dios permanece y su voluntad permanece. Oremos. Permítenos, Señor, obedecerte con sabiduría, Señor. Reconocer que fuera de ti no hay nada, Señor, y que cerca de ti hay todo. Y que lo que más necesitamos no son cosas, no son materia, no son posesiones, sino tu palabra, tu presencia en nuestras vidas, tu voluntad. Permítenos obedecerte, Señor, no por conveniencia, sino por amor, pero también entender que sí conviene, Señor, y que lo mejor que podemos hacer es estar en tus brazos. Y, Señor, y que venga lo que venga, vengan cosas malas, vengan cosas buenas, permanezcamos en obediencia a ti. Te pido por mis hermanos, te pido sanidad para los enfermos, bendición y tu presencia para todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.